Mi querido Javier Treviño, miren, en estas últimas semanas, en tanta estridencia que ha habido de tantas noticias que llegan por todos lados, el asalto al Capitolio, yo creo que fue un distractor tremendo, aparte de una noticia traumática, vino en México una noticia que tiene que hacerse conciencia de ella. Es la idea que tiene el presidente de la República de absorber los órganos autónomos. La palabra autonomía es sagrada, ¿no? Órganos, instituciones autónomas de un poder representan equilibrio en el poder, y Javier Treviño, justo de esto y de otros temas, nos tiene un análisis que hay que considerar en esta semana. Te saludo, querido Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. Pues mira, el presidente efectivamente informó que va a enviar una iniciativa de reforma administrativa al Congreso para eliminar algunos organismos autónomos y que su estructura, pues se integre a las secretarías de Estado. Dijo que va a tener esta semana una reunión de gabinete para que cada dependencia presente una propuesta de cuáles podrían absorber a los organismos sin despedir a los trabajadores, y con ello, decía que lograr un ahorro de hasta 20,000 millones de pesos. Esa es la manera de pensar del presidente. Además dijo que así como fueron creando fondos y fideicomisos para manejar de forma discrecional sin ser fiscalizados, así también se fueron creando, dice que organismos autónomos, entre comillas, tanto por acuerdos del Ejecutivo como por ley, y dijo que tenía que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad, y el presidente dice, tenemos que ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto y que se quede en el mismo gobierno. Y puso como ejemplos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y criticó que los consejeros de este tipo de organismos tienen sueldos elevadísimos. Entonces, Pedro, pues la reforma administrativa, y hoy lo dijo en la mañanera de nuevo, consiste en recortar, en ahorrar y no necesariamente en gobernar mejor. Entonces, el presidente quiere sacar las tijeras para deshacerse de instituciones que funcionan, pero que a lo mejor le incomodan. Entonces, mi pregunta es si no hay otra forma de mejorar la gobernanza, si es necesario destruir instituciones. Yo creo que el presidente podría analizar un ejemplo exitoso. Fíjate que en el 2001, Pedro, el gobierno laborista del Reino Unido, es gobierno de izquierda, el Reino Unido, había sido reelecto para un segundo periodo, y el primer ministro Tony Blair estaba convencido de la importancia de mejorar la tarea del gobierno. ¿Y cuál fue el instrumento estratégico de reforma administrativa de Tony Blair? Le pidió a Michael Barber crear un sistema que asegurase la ejecución eficaz de las políticas públicas. Y así nació, en el 2001, la que se llamó Prime Minister Delivery Unit, es decir, una unidad de ejecución de la oficina del primer ministro. Y este enfoque novedoso, Pedro, para gerenciar iniciativas prioritarias de reforma, tenía 3 componentes críticos. Uno, la formación de una unidad de ejecución, una delivery unit. 2, la recolección de datos e información estratégica para definir objetivos y crear las trayectorias para ver si se cumplían los objetivos. Y 3, que es muy importante, el establecimiento de rutinas para poder implementar las políticas. Los gobiernos, Pedro, definen objetivos ambiciosos de reformas, presentan planes estratégicos para lograrlos. Sin embargo, muchas veces esos planes se quedan archivados y a veces sucumben ante la presión política o ante la decisión superior de que las prioridades y los recursos se cambien de un lado a otro. No saben medir el éxito de las políticas. No es como en el sector privado. En el gobierno las consecuencias por el fracaso en la generación de resultados son menos obvias. Entonces, Michael Barber, que era uno de los ejecutivos importantes de la consultoría de McKinsey y que escribió un libro que se llama Deliverology, sobre el tema de las unidades de ejecución, definió un enfoque que se utiliza para ejecutar
implementar una gestión pública del desempeño de excelencia. Y el reto para las organizaciones del sector público pues es encontrar la manera de definir, de ejecutar políticas públicas de la más alta prioridad con el mayor impacto posible. Y diría, bueno, se pueden seguir 6 pasos. 1, definir dirección y contexto. 2, establecer métricas y responsabilidades claras. 3, establecer objetivos, planes y presupuestos realistas. 4, hacer seguimiento efectivo del desempeño. 5, es llevar a cabo diálogos robustos sobre desempeño. Y 6, asegurar acciones, reconocimientos y consecuencias. Para eso, pues sí, Pedro, se tiene que crear un equipo pequeño, enfocado en el desempeño, que dependa directamente del presidente de la República y que haga la tarea difícil que tiene que hacer este tipo de equipos en todo gobierno. 2, recabar información de desempeño, definir objetivos, definir trayectorias para poder lograr el cumplimiento. Y 3, sin duda, definir rutinas para asegurar el enfoque en el desempeño. Yo creo que más que sacar las tijeras, como está ocurriendo en este momento en una reforma administrativa que no sabemos a dónde nos lleva, lo que deberíamos lograr pues es tener pues una mayor eficacia en las tareas del gobierno. Sí, en todo ello, eficacia no significa la concentración del poder, sino por el contrario. Yo pienso que hoy los gobiernos presentes en el mundo, por más pequeño que sea un país, hay un entramado institucional que debe de ser respetado para darle viabilidad al Estado, para darle sustento a la democracia de la intensidad que ésta sea y para hacer crecer a la economía, a la vida social, a la vida política. Y si no das esa congruencia como ejemplo, como mensaje, como modelo, pues entonces estás encaminando a una forma diferente que pudiera ser de deterioro. Ojalá y fuera un cambio para el éxito, pero siempre el deterioro del entramado institucional pone en riesgo a las estructuras de un país, cualquiera que éste sea, y por supuesto, en el caso de México, pienso que la sociedad mexicana tiene que estar muy consciente de lo que nos estamos jugando. Así es, Pedro. Yo creo que eso es algo muy importante y tenemos que poner mucha atención a la administración de las políticas públicas, a la gerencia de las diferentes decisiones del gobierno, a los procesos de implementación. Y no es un asunto de solamente tolerar que haya silos, celos y círculos íntimos en el gobierno, sino que realmente haya resultados. Por supuesto que sí. Esto es fundamental para sostener el desarrollo, para sostener el crecimiento y para poder hacer viable este mundo para las siguientes generaciones. Querido Javier, como siempre, mi cariño de siempre y gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Pedro. Buenos días.